Alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Muy buenas noches y bienvenidos a este curso de Mariología. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana, espero que hayan tenido un Día de las Madres precioso y felicidades a todas las mamás que hayan disfrutado, que hayan gozado con sus hijos, en sus casas, etc. Estamos en este curso de Mariología. La semana pasada estuvimos viendo los fundamentos de la Mariología. Estuvimos viendo cómo la Mariología la fundamentamos en la revelación de Dios. Revelación de Dios que es sobre todo Sagrada Escritura y después cómo la Iglesia ha recibido esa Sagrada Escritura, cómo la Iglesia ha recibido esa revelación de Dios nuestro Señor y cómo lo ha entendido. A eso lo llamamos la tradición. La manera en que la Iglesia ha recibido y ha entendido la palabra de Dios, la revelación, lo llamamos revelación. Y eso es lo que intentamos ver la semana pasada. También vimos un poco, viendo eso, nos pudimos dar un poco cuenta de cuál era el plan de Dios en María. Cuál era el plan de Dios o qué papel tenía o tiene la Santísima Virgen dentro del plan de Dios. Bien. Esta semana lo vamos a dedicar a los dogmas marianos. Toda esta semana, de lunes a viernes, recuerden que nuestros cursos son de lunes a viernes a las 7 de la tarde en directo, 7 de la tarde, hora de Los Ángeles. Hagan ustedes sus conversiones en sus lugares, en sus países donde están. Esta semana la vamos a dedicar entonces a los dogmas marianos. Vamos a ver en esta semana qué es lo que profesa, qué es lo que cree la Iglesia Católica y qué es lo que profesa la Iglesia Católica sobre María. Bien, quiero hacer algunas precisaciones antes para que estemos en la misma página y para que nos entendamos. Primero que nada, ¿qué es un dogma? Vamos a ver entonces los dogmas sobre la Santísima Virgen. Vamos a explicar qué es un dogma. Bien, entonces, dogma es una verdad revelada y proclamada como verdad por el magisterio de la Iglesia. Eso es lo que llamamos un dogma. Dogma es una verdad revelada, o sea, no es algo que la Iglesia se inventa, sino es una verdad revelada que la Iglesia proclama y dice, hey, esto es revelado por Dios nuestro Señor. Dogma lo podríamos decir de alguna manera, es la enseñanza oficial de la Iglesia, ¿ok? La Iglesia, con su autoridad y de una forma infalible, dice, esto es magisterio de la Iglesia, esto está revelado por Dios nuestro Señor y así nosotros lo proclamamos, ¿ok? Entonces, los dogmas son la enseñanza oficial de la Iglesia. Enseñanza que no se saca de la manga la Iglesia o que no se inventa la Iglesia, sino que es una verdad revelada que la Iglesia dice oficialmente, esto es verdad revelada por Dios y esto es lo que creemos nosotros como creyentes, como parte de la Iglesia. Bien. El dogma, por tanto, debe ser recibido, aceptado y creído por los fieles. A eso es a lo que llamamos comunión de fe. Los fieles, cuando la Iglesia declara un dogma de fe que está contenido en el credo, pero también fuera del credo, cuando declara un dogma de fe, nosotros, los creyentes, ¿verdad?, tenemos que aceptarlo, tenemos que recibirlo y tenemos que creerlo. Y eso nos pone en comunión con la Iglesia, lo llamamos comunión de fe. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar comunión eucarística. Pues bueno, dentro de la comunión eucarística también está esa parte de comunión de fe. Tú cuando vas a recibir la comunión en la misa, el sacerdote te dice el cuerpo de Cristo. Y tú dices amén. Y entras en comunión con Cristo, recibes la comunión, pero además de entrar en comunión con Cristo, entras en comunión con la Iglesia, porque la comunión te la dan dentro de la Iglesia, no del edificio, no del templo, sino dentro de la institución que se llama la Iglesia. Bien, entonces cuando decimos amén al recibir el cuerpo de Cristo, estamos diciendo amén, o sea, estamos diciendo estoy de acuerdo con todo lo que Cristo es y con todo lo que Cristo enseña y con todo lo que enseña la Iglesia.
Cuando estoy recibiendo el cuerpo de Cristo, digo amén. Y digo amén a toda la fe de la Iglesia. Amén a toda la moral de la Iglesia. Amén a toda la enseñanza de la Iglesia. Amén a todo el actuar de la Iglesia. Si yo no estoy de acuerdo con lo que enseñó Jesús, o yo no estoy de acuerdo con lo que enseña la Iglesia, entonces no estoy diciendo amén. O mi amén es solo una palabra, entrega de nuestra fe. Bien, las declaraciones, les decía el otro día que la Iglesia suele proclamar dogmas a base de empujones. Normalmente las declaraciones dogmáticas, la Iglesia las declara, la Iglesia las dice solemnemente cuando hay un problema sobre un aspecto de fe. Cuando empieza a surgir algo contra la fe, no sé, contra la divinidad de Jesús o contra su naturaleza humana o contra su naturaleza divina, empieza a surgir eso, la Iglesia dice, no. Esta es la enseñanza oficial de la Iglesia y así lo declaramos. Normalmente los dogmas surgen de un conflicto contra la fe. O a veces también surgen de una maduración a través del tiempo, muchas veces a través de los siglos, maduración de la fe, como veremos después en el dogma de la Inmaculada, por ejemplo. Para el dogma de la Inmaculada no hubo ningún conflicto, sino que la fe maduró de una manera tal que se dijo, esto ya es claro y vamos a declararlo como dogma. No es porque antes no fuera cierto, sino porque poco a poco se fue madurando. No es que para un niño de 5 años no exista la tabla de multiplicar o no existan ecuaciones de 2 o 3 incógnitas, ¿verdad? Existen, pero él no las conoce todavía, no ha llegado a su maduración. Bien, esto es lo que es el dogma. Entonces, cuando hablamos de dogmas marianos, hablamos de declaraciones solemnes de la Iglesia sobre la Santísima Virgen. Y nos daremos cuenta de que dogmas marianos hay pocos. Los veremos esta semana. Dogmas marianos que la Iglesia dice, el creyente está obligado a creer en esto. Sobre la Santísima Virgen hay pocos, con un montón de implicaciones que son bellísimos y maravillosos, pero hay pocos. Muchas de las cosas de la fe no son dogmas, son simplemente costumbres, o son simplemente tradiciones con minúscula, o son simplemente cosas piadosas, pero no son cosas que la Iglesia nos pide y nos exige que como creyentes creamos para estar en comunión con la Iglesia. Bien. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? Bien, el magisterio de la Iglesia es el oficio de enseñar de la Iglesia. ¿Okay? El oficio que tiene la Iglesia de enseñar con autoridad el Evangelio, de enseñar con autoridad la palabra de Dios. Y ese oficio le viene de Jesús, ¿verdad? Lo hace en nombre de Jesús y lo hace guiado por el Espíritu Santo. Tú y yo y todos nosotros hemos recibido el Evangelio. Tú y yo y todos nosotros somos depositarios del Evangelio de Jesucristo, del buen anuncio, de la buena noticia. Tú y yo y todos nosotros somos depositarios de la salvación. El Señor nos ha entregado a todos la salvación. La Iglesia tiene esa función de enseñar de forma justa y apropiada. ¿Okay? Porque muchas veces cada persona se saca su propia interpretación. Y la Iglesia, en esa labor que tiene de madre, ¿verdad?, enseña con autoridad. El magisterio de la Iglesia lo podemos decir como la enseñanza oficial de la Iglesia. ¿Okay? Dogma, dijimos que era una verdad revelada y proclamada por la Iglesia. Eso es un dogma. Bien, entonces al conjunto de los dogmas o al conjunto de esas verdades reveladas por Dios y proclamadas por la Iglesia lo llamamos magisterio eclesial. ¿Okay? El magisterio eclesial puede ser ordinario o puede ser extraordinario. Extraordinario es cuando es eso en una forma solemne, que es un dogma, u ordinario es cuando un obispo o el Papa está enseñando sin proclamar un dogma. Cuando el Papa está enseñando o cuando un obispo está enseñando la fe de la Iglesia, el Evangelio de Jesucristo, unido a la Iglesia y unido al Santo Padre, ¿verdad?, en comunión con Él, entonces está ejerciendo el oficio de magisterio de la Iglesia. Bien, hay que tener en cuenta que
El magisterio de la Iglesia es un servicio concreto a nombre de toda la comunidad, ¿ok? A nombre de toda la comunidad de los creyentes. ¿Por qué? Porque es toda la comunidad de los creyentes que hemos recibido esa revelación de Dios, ¿ok? Bien, espero que esto haya quedado claro porque justamente vamos a ver ahora los dogmas y cómo han surgido los dogmas, ¿verdad? Y para que un poco entendamos que un dogma no es simplemente que de repente un papa se levantó y escribió esto, a partir de ahora lo va a creer la Iglesia. No, el dogma es una verdad revelada por Dios nuestro Señor desde siempre, ¿ok? Y que la Iglesia, con su autoridad de madre y de maestra, proclama como tal, proclama Dios. Esto es verdad revelada, esto es una consecuencia de la verdad revelada. Y la Iglesia lo hace, ¿verdad? Porque tiene ese oficio de enseñar. Y ese oficio de enseñar y ese conjunto de enseñanzas lo llamamos magisterio. Muy bien. Así es que vamos a hacer un poquito de teología. Recuerden cuando explicamos en nuestra primera unidad sobre las fuentes de la teología, dijimos que las dos grandes fuentes, la primera gran fuente y surgente de toda la teología es la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura junto con la tradición, ¿verdad? Pero también dijimos que había también el magisterio, estaba la historia y estaba la experiencia del creyente. El magisterio es justamente lo que estamos explicando y vamos a ir viendo durante estos días, en estos dogmas marianos, ¿verdad? Y luego la experiencia del creyente, eso lo veremos sobre todo en la última semana, ¿verdad? Que son las devociones populares. Bien. Pasamos entonces a nuestro primer dogma mariano. Vamos a entrar con toda nuestra mente, nuestra inteligencia abierta, intentando comprender, intentando saber primero qué es lo que cree la Iglesia y después intentando comprenderlo. Pero también vamos a entrar con todo nuestro corazón. Nos estamos metiendo en teología, en cosas de Dios. No podemos entrar ahí como una cosa que es algo así ligero, cualquier cosa. Entramos con todo el respeto, entramos como entraba Moisés a la presencia de Dios, quitándonos las sandalias, porque estamos caminando por terreno sagrado, terreno de Dios, teología. Estamos intentando hacer ese camino de comprensión de las sendas de Dios, del conocimiento de Dios. Así es que, además de nuestra inteligencia bien abierta y bien despierta para intentar comprender, vamos también a llevarlo al corazón y hacerlo del corazón. Y que eso nos ayude, es teología sobre María, que nos ayude a comprender más a María, que nos ayude a entender más a María, que nos ayude a conocer más a María, conocer su belleza, conocer su hermosura, conocer lo maravillosa que es la Virgen María. Bien, entonces el primer dogma es la maternidad divina de María. Y justamente este es el dogma esencial sobre la Santísima Virgen. María es Madre de Dios. Dogma esencial de la Santísima Virgen. Y por este regalo de Dios nuestro Señor, por este don de Dios nuestro Señor, por este privilegio que le hizo inmerecida a la Virgen, porque la Virgen no tenía por sí méritos, por este privilegio que Dios nuestro Señor le otorgó, nacen después toda otra serie de privilegios que iremos viendo en los otros dogmas. Pero el dogma de la maternidad divina es la parte esencial de la mariología y es la parte esencial de María. A María le podemos llamar de muchas maneras, lo veremos en la última semana sobre las devociones a María. Le podemos llamar Virgen de Guadalupe, le podemos llamar Virgen del Carmen, le podemos llamar Nuestra Señora, le podemos llamar la Virgen de Luján, le podemos llamar la Virgen de Chiquinquirá, le podemos llamar Estrella de los Mares, le podemos llamar Salud de los Enfermos, pero el título más grande y más maravilloso que le podemos dar a María y que tiene María es Madre de Dios. Eso es lo más grande que podemos decir de la Santísima Virgen. Podremos decir que nació inmaculada y eso es maravilloso. Podemos decir que subió al cielo y eso es fantástico. Podemos decir que es reina del cielo y del universo y eso es también una cosa preciosísima. Pero el título más grande que tenemos de la Virgen María que ella tiene es Madre de Dios. Bien,
Este dogma de la maternidad divina fue declarado y fue proclamado solemnemente, y esto es bien importante, fue proclamado solemnemente. No quiere decir que antes no se hablara. Recuerden que la Iglesia da un dogma cuando ha sido empujada, y cuando ha sido empujada muchas veces por mucho tiempo. No es que antes de este año, este dogma fue proclamado, ¿verdad?, por primera vez en el Concilio Ecuménico de Éfeso en el año 431. No quiere decir que antes de eso no se hablaba de que María fuera Madre de Dios. Por supuesto que se hablaba. Por supuesto que se hablaba, ¿verdad? Pero fue proclamado solemnemente. Fue proclamado solemnemente en el Concilio Ecuménico de Éfeso en el año 431. Siendo Papa, y ahí les pido que hagan una corrección en sus apuntes, yo la voy a hacer de todas maneras, les puse Clementino I. No, no es Clementino I, es Celestino I. Yo no sé si el computer me corrigió o yo lo escribí mal, posiblemente puse Clementino y así lo dejé, no lo revisé, pero ya después revisando me di cuenta de que está mal. Es el Papa Celestino I. Y en este concilio, un concilio ecuménico es una reunión de los obispos de la Iglesia, en general de todos los obispos de la Iglesia, o de un buen número de obispos de la Iglesia, en comunión con el Papa, ¿verdad?, con la aprobación del Papa, que estudian un tema. El tema que estaban estudiando, bueno, voy un poquito atrás, esta declaración, además del Concilio de Éfeso, también se dio después, se volvió a reiterar en el Concilio de Calcedonia y se volvió a reiterar de vuelta en el Concilio de Constantinopla, ¿verdad? Bien, la definición dice así, la definición de Éfeso dice así, y voy a leerlo, y esto es bien, bueno, no me enrollo. Aquí va la definición de la maternidad divina. Si alguno no confesare que el Emmanuel es verdadero Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Bien, esta es la primera definición que dice el concilio. Bien, ¿qué es eso de sea anatema? Es como diríamos nosotros ahora, sea, por así decir, excomulgado. O sea, la persona que no crea eso está fuera de la comunión con la Iglesia, lo que decíamos antes, está fuera de la comunión de fe con la Iglesia. Entonces, este texto, lo vamos a explicar en un momentito, dice que la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió, según la carne, parió al Verbo de Dios, hecho carne, al Verbo de Dios, hecho hombre. Y luego el concilio en otro momento dice también, porque no nació primeramente un hombre común, un hombre vulgar, de la Santísima Virgen, y luego descendió sobre él el Verbo. Dice, lo que nació de María no fue un hombre normal como tú o como yo, un ser humano normal como tú o como yo, ¿verdad? Y que después descendió sobre él el Verbo. Dice, no. Dice, sino que unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal. Cristo se sometió a nacimiento carnal como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres, la tradición de la Iglesia, no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. ¿Ok? ¿Qué está diciendo este texto? ¿Qué está diciendo este texto? Que desde el seno materno, ¿ok?, Cristo se sometió a un nacimiento carnal. ¿Ok? Se unió el Verbo de Dios, desde siempre, el Logos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se unió desde el seno materno, ¿ok? Desde el seno materno, desde el momento en que Cristo fue concebido, desde ese momento en que empezó a existir, por así decir, la primera célula de Cristo, ¡pum!, ahí se unió el Verbo divino. Y lo que nació de ese embarazo fue justamente el Verbo de Dios hecho carne. Nació Dios hecho hombre. ¿Ok? Bien.
El concilio de Éfeso, donde se declaró esto, es un concilio, no es un concilio sobre María. El concilio no trataba sobre María. El gran problema era un problema cristológico. Había un señor llamado Nestorio que empezó a decir que Cristo no es una sola persona. Empezó a decir, Cristo es dos personas, son dos personas distintas. En Cristo podemos ver dos personas distintas. Un verdadero hombre, una persona que es humana y una persona que es divina. Sí, y en ese sentido, Nestorio decía, la Virgen solamente dio a luz a esa persona humana. ¿Okay? Y luego a esa persona humana se le unió, así como hablamos, para que nos entendamos un poquito, ¿verdad? Es para que nos entendamos. No es que Nestorio lo dijera así, tampoco yo quiero echarle piedras a Nestorio, pero es como si dijera, ahí nació un ser humano y nosotros decimos, cuando una persona se queda endemoniada, que se le mete un demonio dentro, ¿verdad? Que toma posesión, pues más o menos algo así decía Nestorio. No tan así, ¿verdad? Pero para que logremos entendernos, ¿verdad? Había un hombre normal y en un determinado momento a ese hombre, ¡pum!, se le metió no un demonio, sino Dios. ¿Ok? Sino Dios. Entonces, ese hombre que era una persona humana, en un momento de su vida, se le metió una persona divina. Eso era lo que decía Nestorio, ¿verdad? Una herejía enorme. ¿Ok? Y claro, de ahí concluía Nestorio, que María no era la madre de Dios, sino que era solamente la madre de Jesús en cuanto hombre, ya que Cristo nació de María solo como un hombre, como un ser humano, ¿verdad? Y que después asumió la divinidad. ¿Ok? Este señor Nestorio, y esto es un pequeño paréntesis que hago, no era un señor así de la calle, el señor que vendía las sardinas en la esquina de la calle, no. Nestorio era un obispo. No solo era un obispo, era el patriarca de Constantinopla. El patriarca de Constantinopla. Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, lo que ahora es Estambul. Okay, esa es la ciudad de Constantinopla, ahí en Turquía, ¿verdad? Y en aquellos momentos Roma estaba muy decaída. Ahí estaba el Papa, pero Roma era una ciudad que estaba a punto de caer. El Imperio Romano de Occidente estaba a punto de caer. Estamos hablando que el concilio es en el 431 y el Imperio Romano de Occidente cae en el 476. Estaba en decadencia, estaba siendo invadida. Entonces, el prestigio que tenía Constantinopla, que era la ciudad donde estaba el gran emperador, ¿verdad?, era grandísimo. Era grandísimo. Y este señor era el arzobispo, era el patriarca de Constantinopla. Y, sin embargo, tenía estas teorías. Y él las predicaba y él las defendía. Y he querido hacer un poquito de recalcar esto porque a veces hay personas que me dicen, padre, y me dicen cualquier cosa, cualquier cosa que no va conforme a la fe. Y yo le digo, no, eso no está bien, esto no es la fe católica. Y me dice, padre, pero esto yo lo escuché de un padre. Padre, esto lo predicó un padre. Digo, yo no sé si lo predicó un padre porque a veces nosotros creemos que un padre dijo esto, creemos que un padre dijo lo otro y luego es que nosotros no entendimos bien. Pero es que aunque lo haya dicho un padre, aunque lo haya dicho un obispo, aunque lo haya dicho el patriarca de Constantinopla, si no está de acuerdo a nuestra fe católica, no es nuestra fe. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de captar cuál es nuestra fe y para eso tenemos que conocerla. Da igual si lo dijo un padre o imagínense que yo digo cualquier cosa que está contra la fe, pues no me hagan caso, por favor, no me hagan caso. No me hagan caso, pónganme deditos para abajo, en vez de, a veces salen ahí, ahora no puedo ver nada, ¿verdad? Porque están todas las pantallas al revés, pero cuando están volteadas veo que suben deditos, veo que suben corazones y cosas, pero si ustedes alguna vez escuchan que yo digo algo contra la fe, pónganme deditos abajo, and like, ¿ok? Porque la fe no es porque la diga un padre o la diga otro padre. La fe es la que enseña la Iglesia.
Y la fe la tenemos en el catecismo y la tenemos en el magisterio de la Iglesia. Por eso he querido hablarles primero del magisterio de la Iglesia, aunque sea muy brevemente, ¿verdad? Para hablar de esas cosas tendríamos que tener un curso. Pero bueno, entonces, este señor, ya vuelvo a la Mariología, este patriarca de Constantinopla, Nestorio, tenía un fuerte problema cristológico. Un fuerte problema cristológico. Estaba diciendo que en Cristo había dos personas. Nosotros decimos, no, en Cristo hay una sola persona. Y esa persona que nació de la Virgen María es una persona divina. Y por eso María es Madre de Dios. Por eso María la llamamos Theotokos. ¿Ok? Bien, vamos a intentar explicar un poquito cómo llegó el concilio hasta ahí. ¿Cómo llegó el concilio de Éfeso a poder decirle a Nestorio, Nestorio, tú estás equivocado. Por muy patriarca de Constantinopla que seas, tú estás equivocado. Hay algunas personas que me dicen, y vuelvo otra vez atrás, perdón, ¡ay, padre! ¿Y si el Papa alguna vez dice alguna cosa contra la fe? No te preocupes, que no la va a decir. No te preocupes, que no va a enseñar el Papa nada contra la fe. ¡Ay! ¿Usted qué sabe? Bueno, porque dentro de nuestros dogmas, hay un dogma que es la infalibilidad del Papa. Y ese dogma nos dice, y es algo que creo y que creemos, y que cuando recibimos a Cristo Eucaristía también decimos amén a eso. Amén a eso. Y ese dogma nos dice que el Papa no se puede equivocar en su enseñanza respecto a la fe y a la moral. Eso es lo que nos dice. Así es que no te preocupes por el Papa. A veces yo escucho unos comentarios que realmente están fuera de la fe católica. Como si no creyeran esa parte de la fe católica. Eso es un dogma que fue declarado solemnemente por la Iglesia. La infalibilidad del Papa en cuanto a fe y costumbres. Se puede equivocar de que si el mejor equipo es el Boca Junior o el San Lorenzo. De eso se puede equivocar, porque no es en cuanto a la fe y las costumbres. Pero en cuanto a la fe y las costumbres, nosotros creemos, y no creemos creo firmemente, porque es un dogma católico, creo firmemente que el Espíritu Santo asistirá a la cabeza de la Iglesia para que nunca enseñe ni declare nada contra la fe y las costumbres. Eso es lo que creemos. Yo te pregunto, ¿crees tú en todo lo que enseña la Iglesia Católica? ¿Estás tú en comunión de fe con todo lo que enseña la Iglesia Católica? Porque si no, cuando vas a comulgar y dices amén, no le estás diciendo amén a todo Cristo. A Cristo o lo recibimos completo o no lo recibimos. Bien. Entonces, esto hablando de Nestorio. Vamos a ver un poquito, un brevísimo resumen de algunas citas de la Escritura, ¿verdad?, sobre la maternidad de María. Tenemos Gálatas, ya lo vimos en el recorrido que hicimos, gracias a Dios, la semana pasada, lo vimos, pero vamos a centrarnos un poquito en estos textos. Justamente Gálatas 4:4 dice que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. El Hijo, Pablo nos dice, el Hijo enviado por Dios, el Hijo preexistente, el Hijo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo que es el Logos, el Hijo que es la Palabra, el Hijo que existía, que es luz de luz y es Dios de Dios, que existía desde siempre, fue enviado por el Padre, ¿ok? Y nació de una mujer. No dice Gálatas que fue enviado por el Padre y después se metió en un hombre. No, nació de una mujer. ¿Ok? Hay algunas denominaciones que no son cristianas, ¿verdad? Porque justamente enseñan esto, son parecidas a los cristianos que dicen que no sé, testigos de Jehová, por ejemplo, o mormones, no creen en la divinidad de Jesús. Creen que Jesús es un hombre muy poderoso, gran profeta, que Dios nuestro Señor le subió después de categoría. Y alguno de ellos dice, le subió, bueno, pero solo hasta mitad. No llega a ser Dios, es como una especie de semidios.
Veremos dentro de un ratito que esas teorías no son nuevas, no son de ahora o del siglo pasado. Ya desde el inicio, desde esos tiempos, desde el inicio del cristianismo, había alguna serie de teorías de este tipo. Los docetas y los adopcionistas. Lo veremos en un momentito. Pero Gálatas nos dice justamente eso. El Hijo preexistente fue enviado por Dios y nació de la Virgen María. Nació de una mujer. No fue enviado y después tomó posesión de un cuerpo que había ahí de un hombre. No. Nació. Entonces, ese Hijo enviado, esa segunda persona de la Santísima Trinidad, nació. Y lo que le nació a María fue eso, la segunda persona, fue Dios. ¿Ok? Romanos también nos dice que de los israelitas procede Cristo, según la carne. Y ese Cristo, dice después, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito. ¿Ok? Procede Cristo de los israelitas, de María, una israelita, procede Cristo, que es Dios. Que es Dios. Bien. Lucas 1:35, en el anuncio del ángel, también le dice a María que el Altísimo te cubrirá con su sombra y por eso el que va a nacer de ti será llamado santo. Y será santo y será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Es, bueno, más claro no puede haber que este texto. Lucas 1:42, también el texto de la prima Santa Isabel, de la pariente Isabel, que le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, para que la madre de mi Dios venga a mí? Bien, Lucas 2, versículos 6 al 7, mientras estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento y ella parió, ella dio a luz a su hijo primogénito. No fue algo aparente, no fue algo, no, ella parió realmente, ella es madre, ¿ok? Tuvo un parto de madre. Veremos al rato sobre la virginidad, mañana veremos la virginidad de María, pero el parto de María fue un parto real. Ella es madre realmente, no es una apariencia de maternidad, ¿ok? No fue por ósmosis. No salió el hijo por ósmosis o salió atravesando el vientre. Fue un parto real. Ella es madre. Bien. Y Mateo 1, 24, 25 pues nos dice prácticamente lo mismo, que ella dio a luz un hijo a quien puso por nombre Jesús. Bien. Vamos a ver un poquito, hemos visto primero lo que enseña la Iglesia, cuál es el dogma de la Iglesia, vimos después su base en las Escrituras y vamos a ver un poquito su base en la tradición. ¿Cómo recibió la Iglesia la Escritura, esta Escritura? ¿Cómo lo recibió la Iglesia desde el inicio? ¿Cómo leyó esos pasajes desde el inicio? ¿Y cómo los entendió? ¿Verdad? Y luego cómo los vivió también. Bien. Los santos padres, cuando hablamos de santos padres, estamos hablando justamente de las cabezas de la Iglesia desde el inicio, de las primeras cabezas de la Iglesia, de los primeros líderes de la Iglesia, de los primeros obispos de la Iglesia, de los primeros supervisores de la Iglesia, que cuidaban, que supervisaban el rebaño. Eso es lo que significa obispo, episcopeo. El que mira desde arriba, desde la superficie, episcopeo. ¿Okay? El obispo era el supervisor, el que supervisaba, no solamente supervisaba al pueblo, que el pueblo estuviera bien y que estuviera reunido y junto y compacto y que no se perdieran. Supervisaba también, por supuesto, la fe de ese pueblo. Supervisaba la doctrina de ese pueblo, que no fuera a desvirtuarse, no fuera a desorientarse, no fuera como una oveja a perderse por ahí. Bien, pues desde un inicio, desde siempre, los santos padres han unánimemente, absolutamente todos, uno puede ver los padres de la patrística y los escritos de la patrística y todos consideran que la acción generativa de María, y en el parto y de su parto es verdadero, que su acción generativa de María, su acción física y natural de un parto y de la generación es verdadera, no es una apariencia. Y justamente están
opuestos a dos tendencias que había en los tiempos al inicio de la Iglesia, que les he dicho hace un momentito, que es el docetismo y el adopcionismo. ¿El docetismo qué era? El docetismo viene de una palabra griega que es dokein. Dokein es aparecer, dokein es aparentar. Ok, aparentar. Entonces, los docetistas decían que el cuerpo de Jesús, okay, que no fue un verdadero hombre. Él no fue un verdadero hombre. O sea, su cuerpo era un cuerpo aparente. Su cuerpo era un cuerpo aparente, no era real, era una simple apariencia. Era un Dios verdadero, y si decían Jesús es Dios verdadero, pero su cuerpo no es un cuerpo verdadero. Es un cuerpo, no sé, como de un fluido, pero no es un cuerpo verdadero. Dios, el verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha tomado una especie como de cuerpo de apariencia. Y los santos padres dicen, de eso nada, de eso nada. Ese de ahí, Jesús, tiene un cuerpo real. El cuerpo de Jesús era un cuerpo igual que el nuestro. Un cuerpo real. Por lo tanto, el parto de Jesús fue un parto real. Por lo tanto, la madre de Jesús es madre real de ese Jesús. Eso es lo que decían los docetistas, lo que negaban los docetistas. La otra herejía es el adopcionismo. ¿El adopcionismo qué dice? Bien, el adopcionismo dice, María tuvo un hijo. María, una persona humana normal, tuvo un hijo normal, de una manera normal, dice. Y en algún momento después del nacimiento, Dios adoptó a ese ser humano, lo adoptó y lo hizo hijo suyo. ¿Ok? Y la mayoría de ellos dicen que ese momento es el momento del bautismo. Cuando se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Ok? La mayoría dicen es en el bautismo cuando Jesús es adoptado por el Padre y Dios le concede a ese ser humano llamado Jesús ser a partir de ahora hijo de Dios. Le regala, por así decir, la divinidad. Los santos padres y los primeros cristianos dijeron desde un inicio, de eso nada. ¿Ok? Ese que nació no es un hombre normal. Ese que nació es un hombre y es un Dios. ¿Okay? Es un hombre al 100% y es un Dios al 100% en una sola persona. Bien. Desde ese concilio de Éfeso, pero desde antes, a María se le da el término de Theotokos o Theotokos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la madre de Dios, la engendradora de Dios? Theotokos quiere decir más concretamente, nos suena un poco descortés, ¿verdad? En español, pero quiere decir la que parió a Dios. ¿Ok? Esa es la traducción más clara y más directa, ¿verdad? La Theotokos es la que parió a Dios. Nestorio decía, no, María no puede ser Theotokos. María es simplemente Christotokos. María es madre de Cristo en cuanto hombre, pero no es madre de Dios. El concilio dijo, de eso nada, Nestorio. Y no solo el concilio, sino antes del concilio, desde el 328, Alejandro de Alejandría, desde el 372, San Atanasio, desde el 397, los capadocios, etcétera, 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 etcétera. Muchísimos antes del concilio, recuerden que el concilio es en el 431, ya desde antes del concilio, si uno revisa la patrística, si uno revisa los escritos de los santos padres, de los primeros episcopos, de los primeros supervisores de la fe de la Iglesia, de los primeros obispos, ¿verdad? Se da cuenta de que dicen a María se le puede dar y le damos el nombre de Theotokos, la Madre de Dios. Bien. Nestorio tiene una cristología errada, tiene una cristología equivocada. Su manera de aproximarse a Jesús y el gran problema del concilio de Éfeso fue un problema de cristología. ¿Okay? Y infelizmente ese problema de cristología también toca a María y tiene consecuencias en la mariología.
Y muchas veces, muchas personas que tienen problemas actualmente con la maternidad divina de María, es porque tienen problemas en la forma en que miran a Cristo, porque no tienen una cristología sólida. Muchas personas dicen que María no es madre de Dios hoy en día, no porque sean adopcionistas o porque sean docetistas o no porque sean nestorianos, ¿ok? Sino porque su cristología es una cristología que ha fallado. Su manera de ver a Cristo no es la manera adecuada de ver a Cristo. Entonces, por más textos de las Escrituras que tú le pongas, no pueden aceptarlo porque su cristología está chueca. Si aceptaran la mariología, si aceptaran que María es Madre de Dios, eso tendría consecuencias en su cristología y tendría consecuencias en toda su fe, ¿verdad? Entonces, es no solo la mariología, toca todo su sistema de creencias. Y eso es lo que podemos sacar del problema que tuvo Nestorio. Nestorio sostiene que María es solamente la Madre de Jesús en cuanto hombre, ¿ok? Y que en cuanto a Dios, pues fue una portadora de Dios, pero no fue verdadera madre. Fue una portadora de Dios, pero no verdadera madre, que llevó a Jesús en su seno o lo llevó en sus brazos, pero ella no es verdadera madre de Dios. Bien. Ok, vamos a pasar un poquito, muy brevemente, María en la maternidad divina, en la historia. Vamos a ver tres cositas muy breves. La primera es que prácticamente en todas las confesiones cristianas, recuerden que el cristianismo es la religión de los que seguimos a Cristo. Es la religión de los que seguimos a Cristo. Pero todos los que seguimos a Cristo, todos los que creemos que Cristo es Dios, somos cristianos. Todos los que creemos que Cristo es Dios y que para incorporarse a Él se necesita el bautismo, somos cristianos. Todos los que creemos que Cristo es Dios y que es parte de la Santísima Trinidad, somos cristianos. Son esos tres componentes que nos hacen cristianos. Creer en la Santísima Trinidad, que hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creer que Cristo es Dios, ¿verdad? Y creer en el bautismo. Esos tres componentes nos hacen cristianos. Si una fe no cree que Cristo es Dios, entonces es una fe que es parecida al cristianismo, pero no es cristianismo, ¿verdad? No es cristianismo, como los testigos de Jehová, y no es que tenga yo nada contra ellos ni nada, simplemente explico. Los testigos de Jehová o los mormones no creen que Cristo es Dios. Entonces es una fe cercana al cristianismo, pero no es una fe cristiana. Bien, entonces el cristianismo, que es la religión, tiene después, infelizmente, tendríamos que ser uno, pero no lo somos, tiene diversas iglesias o diversas confesiones o denominaciones o diversas comuniones. Pues realmente prácticamente todas las confesiones siempre han creído en el dogma de la maternidad divina de María. Incluso los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, siempre admitieron la divinidad de María. En la historia también, el Papa Paulo IV, en 1555, reafirma ese dogma de la divinidad de María. Ya había estado declarado desde Éfeso, desde el 431, pero en 1555, justo cuando es la Reforma Protestante, en el Concilio de Trento, vuelve a reafirmar. En ese Concilio de Trento se vuelve a reafirmar prácticamente todos los dogmas de la Iglesia y toda la enseñanza de la Iglesia, para dejar bien claro, porque como no había habido en ciertas partes, en ciertos elementos de la fe, no había habido empujones contra ellos, y ahora, como ahora me refiero en 1555, con la Reforma Protestante, hay empujones por todas partes, la Iglesia en ese concilio vuelve a declarar solemnemente prácticamente toda su fe. Bien. Y por último, en la historia, en nuestros días, varias comunidades evangélicas o varias comunidades de la tercera ola evangélica,
por así decir, del tercer revival, muy concretamente algunos, no todos, pero algunos pentecostales, un buen número de ellos, ya sea como instituciones, como comunidades o como personas, como individuos, niegan la maternidad divina de Cristo. Muchas veces, pues como una reacción contra el catolicismo y la Santísima Virgen, ¿verdad? Bien. Vamos entonces ahorita a hacer, nos queda muy poco tiempo, algunas reflexiones teológicas, algunas conclusiones de este dogma de la maternidad. Es muy poco tiempo, 45 minutos para ver todo un dogma, pero le hemos echado ganas. Si tienen, pregunten ahí en el inbox, háganme preguntas y yo trataré después de resumirlas y darles explicación si me es posible. Bien, algunas reflexiones teológicas sobre este dogma de la maternidad de María. Primera, la acción generativa de María tuvo como resultado la persona divina del Verbo preexistente. Lo que nació de María es la persona divina del Verbo preexistente, la segunda persona de la Santísima Trinidad, con una naturaleza perfecta. Ese Dios preexistente, desde siempre, que ha estado con el Padre desde siempre, en el tiempo se hace hombre, toma una naturaleza perfecta y nace de María. Por eso María es Madre de Dios. Segunda reflexión, ¿ok? María desarrolla su maternidad en la generación humana de Cristo en el tiempo. Esto es importante. María desarrolla su maternidad, es madre, en la generación humana de Cristo. Bien, y por eso es en el tiempo, en el año, en el momento en que Cristo nació. Y aquí viene la tercera que está unida a eso. María no desarrolla su maternidad, no es madre al generar o al engendrar al Verbo de Dios desde toda la eternidad. No, María no es la que generó al Verbo eterno. María no es la que engendró al Verbo eterno del Padre antes de todos los siglos. No. El Verbo eterno del Padre, Jesucristo, como decimos en el credo, fue engendrado, no fue engendrado por el Padre. Esto lo podemos ver en el tema de Santísima, en el Tratado de Trinitate, o en el tema de Cristología, pero aquí hago el resumen para ver algunas conclusiones, porque a veces nos perdemos. María no engendra antes de todos los siglos al Verbo eterno del Padre, porque María no existía antes de todos los siglos. María nació en la historia. Y luego su Hijo, Jesús, nació en la historia. Ese Verbo eterno del Padre, un día, cuando llegó la plenitud de los tiempos, fue enviado por Dios. Y es cuando nació. De los tiempos, en el año 0, cuando nació Jesús. ¿Ok? María no desarrolla su maternidad en la generación o en el engendramiento divino de Jesús antes de todos los siglos, porque María no estaba allí y porque María no fue la que engendró al Verbo. El que engendró al Verbo fue el Padre y lo hizo antes de todos los siglos. ¿Ok? Cuarto elemento, ¿ok? María es Madre de Dios en sentido pleno. No en un sentido aparente, no es como la Madre de Dios, es como si hubiese dado a luz. A veces hay personas, y lo veremos mañana en la virginidad, que contraponen la maternidad y la virginidad de María. Si María es virgen, entonces no fue madre, no pudo ser madre. Claro que fue madre, madre en sentido completo, parió a Jesús. Es madre de Jesús al 100%, real y verdaderamente, no aparentemente. ¿Ok? Después, su relación maternal, la relación maternal de María es solamente con Jesús, ¿sí? No es con el resto de la Santísima Trinidad. María no es la madre de la Santísima Trinidad, no. María no es la madre del Padre ni la madre del Espíritu Santo. Su maternidad solamente es en relación con Jesús y en relación con Jesús en el tiempo.
¿Sí? Si está claro, espero que esté claro. Espero que esté clarito. Bien. Y por último, una consecuencia ya de esta maternidad de María, que María es también madre de la Iglesia y madre de cada uno de los miembros de la Iglesia. Lo veremos el viernes que viene, ¿verdad? María es madre del Redentor y madre de los redimidos. Quiero terminar. Vamos a hacer nuestra oración al ratito, pero quiero también hacer una pequeña oración de eso. No es los primeros himnos marianos que tenemos. Es del siglo IV, allá por el año 300 y algo. No quiere decir que antes no se rezara o que no hubiera sido escrito, pero lo tenemos en este momento. Por supuesto, una oración cuando es escrita es que han empezado a rezarla antes, sobre todo en los antiguos tiempos. Y esta oración, justamente la primera oración que tenemos a María, habla de ella como Madre de Dios. Y es una oración que yo creo que muchos de nosotros conocemos. Es el bajo tu amparo. ¿Ok? Voy a leerla y no solo leerla, vamos a hacer oración y a mí me encanta hacer esta oración porque me siento unido a la iglesia de tantos y tantos y tantos y tantos siglos y tantos siglos que por siglos y siglos y siglos han llamado a María Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Y terminamos esta con Acacistos, la estrofa 7, en honor a la Santísima Virgen, la Madre de Dios nuestro Señor. Y ojalá que el conocimiento de María como madre nos lleve al amor de ella, a sentir su maternidad y a sentir que este es el privilegio más grande del que goza. Poder, wow, no tiene ningún punto de comparación, pero decir que Dios es el Padre, Dios Padre engendró a Jesús en todos los siglos, en otra proporción y en otra escala, por supuesto, en los tiempos, no en la eternidad. María es madre verdadera de Dios. ¡Wow, qué privilegio! Tener a Dios y decir, yo engendré a Dios, yo lo traje al mundo. Es lo más grande que podemos decir de la Santísima Virgen. Vamos entonces a hacer esta oración. El Acacistos es un himno a la Virgen Santísima que va recorriendo los diversos capítulos de la vida de María. Ahora está viendo con los pastores. Los pastores oyeron los angélicos coros que al Señor hecho hombre cantaban. Para ver al pastor van corriendo, un cordero inocente contemplan, que del pecho materno se nutre, y a la Virgen le cantan los pastores y le dicen: salve, nutriz del pastor y cordero, salve, aprisco de fieles rebaños, salve, barrera a las fieras hostiles, salve, ingreso que da al paraíso, salve, por ti con la tierra exultan los cielos, salve, por ti con los cielos se alegra la tierra, salve, de apóstoles boca que nunca enmudece, salve, de mártires fuerza que nadie somete, salve, de fe inconcuso cimiento, salve, fulgente estandarte de gracia, salve, por ti es despojado el averno, salve, por ti revestimos la gloria, salve, Virgen y Esposa. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena noche y que el Señor y la Virgen Santísima los sigan protegiendo.